Pero vamos a pasar a la palabra, ¿verdad? Y estamos en esta serie que hemos llamado vencedores, vencedores, porque eso somos nosotros. La Biblia dice que somos más que vencedores, somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Y en el caso de los hogares, hermanos, esto ha sido tan complicado, ¿verdad? Porque cada vez vemos circunstancias difíciles en las casas, en las familias, con los hijos, entre esposos, lo que sea, pero necesitamos nosotros aprender a obtener esa victoria que el Señor ya nos dio. Y pensaba yo en la necesidad que tenemos porque los equipos vencedores no siempre son los equipos que tienen los jugadores más habilidosos, ¿no? A veces vemos jugadorazos, pero su equipo no ayuda, ¿verdad? Y si su equipo no ayuda, no logran obtener la victoria. Eso sucede con nosotros. A veces hay un buen esposo, pero la familia no ayuda. O hay buenos hijos, pero los padres no ayudan, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que necesitamos trabajar en unidad. Necesitamos aprender a hacer las cosas en unidad. Y vamos a ir a la Biblia, Salmo 133, versículos del 1 al 3. Dice en la Biblia, Salmo 133, versículos del 1 al 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La unidad, hermanos amados, no significa que todos seamos iguales. El que estemos unidos no quiere decir a todos son igualitos, no, eso no quiere decir, sino significa que todos caminamos hacia el mismo propósito. Usted y yo caminamos hacia el mismo propósito. Usted, su esposa, su esposo, sus hijos deben de caminar hacia un mismo propósito. Y la unidad, hermanos, es ese diseño que Dios nos dio. La unidad es el diseño de Dios para la familia. Dios no quiere que el esposo y la esposa estén en pugna. Dios no quiere que los hijos estén en pugna con los padres. Dios no quiere que los padres estén en pugna con los hijos, sino Dios creó la familia para que vivamos en comunión. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dios diseñó la unidad desde el principio, hermano. Desde el principio, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Esa es la unidad que Dios quiere. Pero por supuesto, este ya es un asunto personal. El unirse con su esposa, con su esposo, el dejar a su padre y a su madre, esa ya es una decisión personal. Nadie le va a obligar, nadie le va a decir que así tiene que ser, pero la Biblia así lo enseña. Se unirá el hombre a su esposa y dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Fíjese que a mí me impresiona porque como la Biblia dice que es necesario dejar al padre y a la madre para unirse a su mujer y ser una sola carne. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estemos amarrados, atados con nuestro padre, con nuestra madre, entonces no vamos a poder desarrollarnos adecuadamente como matrimonio. Es decir, es una necesidad esa independencia de los padres. No quiere decir ya no los voy a ver, no quiere decir ahora ya la Biblia dice que me tengo que apartar, no es eso. Es simplemente que cada quien debe de aprender a tener su propia identidad y su propia vida. Y esa unidad entonces es una decisión donde yo decido el unirme a mi esposa y el darle la prioridad en mi vida. Sabe que las mamás son bien tremendas, ¿verdad, mamás? ¿Por qué? Porque le dicen al hijo, pero primero tuviste madre. Es cierto,
pero la Biblia dice que hay que dejar padre y madre. Entonces, debemos de aprender cómo Dios estableció las cosas, y si nosotros amamos a nuestros hijos, tenemos que permitirles su propio desarrollo. ¿Qué digo? Por ejemplo, el caso de Sarita, ahora que Sarita se casó el año pasado, pues bueno, para mí no es sencillo el decir, bueno, ahora que se vaya, pero yo entiendo que eso es lo que Dios espera, que ella aprenda a tener su propia vida, que tenga su propia independencia y que sea capaz de salir adelante por ella misma al lado de su esposo Anderson. Por cierto que no sé ni qué se me hicieron, pero lo que estoy diciendo es que Dios diseñó esa unidad, y esa unidad es una decisión personal. Usted lo decide. Ahora bien, la unidad también refleja el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es uno. Juan 17, del 20 a 23 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mire qué oración la de Jesús. Jesús ora para que nosotros seamos uno. Pero lo que estamos diciendo, que el carácter de Dios es de unidad. Por eso es que Él dice: para que sean uno como tú y yo somos uno, como el Padre y el Hijo son uno. Es decir, nosotros en nuestros hogares tenemos que aprender a tener ese carácter de unidad de Dios. Y mire, es difícil muchas veces, porque yo me he dado cuenta, y en estos 30 años de experiencia en consejería pastoral, y yo me he dado cuenta cómo muchas veces uno se encuentra con personas que lo que aprendieron es a defenderse. Y cualquier palabra que se dice ya se pone a la defensiva porque cree que le están atacando, porque en su casa, en su hogar paterno, seguramente esa fue la circunstancia donde o se defendía o todo el mundo le pasaba por encima, y entonces lo que aprenden es a defenderse, a gritar y a pelear. Y no entienden que el hogar no es eso. El hogar es para estar en unidad, y que si se hace una observación no es para mal, es para bien. Entonces no se defiendan, tome lo bueno, sáquele lo bueno y aprenda a vivir en unidad, no en pugna, no en pelea. Hay que aprender a escuchar lo que se nos dice. Eso nos va a llevar a un mejor fin. Amén. Y la unidad, por supuesto, es lo que estoy diciendo, refleja el carácter, el amor de Dios, y una familia unida da testimonio al mundo. Eso es lo que dice San Juan, ¿verdad? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Así es lo que tiene que suceder en nuestra vida, que la gente nos vea en armonía, nos vea en paz, porque eso nos va a traer salud y va a traer bendición para otras personas. Amén. Y valga decir que Dios bendice los hogares donde hay unidad. El mismo salmo que leímos al principio, 133 del 1 al 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mire qué tremendo. Qué salmo tan extraordinario. Y lo hemos aplicado muchas veces, sí, para la vida de la iglesia. Y hermanos, tenemos que estar unidos, tenemos que ser uno. Pero ¿qué del hogar? Porque ahí es donde empieza todo. Y la misma sociedad se dio cuenta cuando estableció que la base fundamental de la sociedad, eso nos enseñan en estudios sociales, ¿verdad? Creo yo, o todavía lo enseñaban antes, no sé si todavía, dice, es la familia. Y si es la familia, entonces la familia es tan importante porque es la base de todo. Si nuestras familias van bien, entonces nuestro país va a ir bien. Entonces nuestro mundo va a ir bien, porque de dónde viene tanto desequilibrio en las personas de hoy, de familias desintegradas. Y fíjese que es bien curioso
porque lo que no es normal, la sociedad lo quiere normalizar. Entonces ahora vemos nosotros programas de televisión donde en la familia uno, lo más común, no tiene papá. Y en todos los programas, sí, mis papás también se divorciaron, como quien dice, es algo común, ¿verdad? O sí, qué sé yo, o por ejemplo, quieren hacer normal lo que no es normal en la familia. Eso es lo que estoy diciendo. Digo eso porque nosotros necesitamos hacer normal en las familias de la iglesia la unidad, el amor, la paciencia, la gracia. Eso es lo que necesitamos que sea normal, porque debe de ser lo normal dentro de la familia creyente. Amén. Y donde hay unidad, entonces hay bendición. Ahí es donde Jehová añade bendición. Y la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza. Cuando caminamos en unidad, entonces de repente todo empieza a ir bien en la familia. ¿Y por qué? Simple y sencillamente porque es un principio divino. Es un principio de Dios. Cuando empezamos a andar en unidad, de repente las cosas empiezan a caminar y uno dice, pero ¿qué pasó? Lo que pasó es que estamos cumpliendo los designios de Dios. Estamos guiándonos por las reglas de Dios y entonces todo empieza a salir bien. Amén. Pero donde hay unidad, hay bendición, pero también hay vida. Ahí añade Jehová bendición y vida, vida eterna, dice la Biblia. Así que si nuestra familia va a impactar en otras, es cuando nosotros empecemos a andar en unidad. De modo que nosotros le vamos a decir, mire, vengas a la iglesia conmigo, sí, pero y así como está usted en su familia, entonces es complicado, ¿no? Pero cuando nuestra familia empieza a andar unida, entonces la gente se da cuenta, hermano, porque la gente así es, ¿verdad? La gente siempre nos tiene el ojo puesto a nosotros. Porque cree aquel famoso dicho y no dice que es cristiano. Porque la gente siempre tiene el ojo puesto en nosotros. Porque la gente siempre espera más del Hijo de Dios que del que no lo es. Cuando la gente lo ve a usted salir con una Biblia, usted se está comprometiendo a ser una persona correcta, a ser una persona temerosa, a ser una persona que haga bien las cosas, hermano. Eso es lo que sucede. A ser una persona que tenga un hogar integrado, a no ser infiel, a ser correcto. Usted se está comprometiendo cuando usted tiene al Señor en su vida. Amén. Y donde hay unidad, Dios derrama su favor. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros empezamos a andar en unidad y el Señor empieza a bendecirnos. De repente nos damos cuenta que las cosas no salen bien. Nos damos cuenta de que nadie pelea con nosotros. Nos damos cuenta que las cosas han caminado. ¿Y por qué? Porque estamos cumpliendo los principios de Dios. Así es que una cosa le he dicho iniciando hoy. La unidad es el diseño de Dios para la familia. Pero segundo, la unidad requiere el compromiso de cada uno de los miembros de la familia, del esposo, de la esposa, de los hijos. La unidad, hermanos, no ocurre por mero accidente, no sucede de manera natural, sino la unidad es necesario que nosotros la trabajemos. Efesios capítulo 4, versos 2 y 3. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad, hermano, no es natural, no es común. Por tanto, es necesario que usted y yo la cuidemos, que seamos diligentes en hacer. Por eso dice la Biblia, solícitos en guardar la unidad. Hay que ponerle empeño, hay que ponerle cuidado. La unidad no surge de la nada. Es algo que se logra a propósito, a propósito. Usted tiene que ser ese punto de unidad. Amén. Que tiene que proteger y requiere esfuerzo, y no es poco, y requiere esfuerzo de todos los días. Además, la unidad, para poder lograr la unidad, requiere que renunciemos a nuestro orgullo. Todos tenemos un orgullo, hermano, esa es la verdad. Todos.
Porque por eso la Biblia dice que nosotros como creyentes tenemos dos naturalezas. La naturaleza divina cuando venimos a Jesús, pero tenemos la naturaleza carnal, la natural. Todos la tenemos y esa naturaleza nos hace ser orgullosos. Pero tenemos que renunciar a nuestro orgullo. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo que estoy diciendo entonces es que tenemos nosotros que renunciar a nuestro orgullo. El orgullo lo que hace es dividir. Tiene el ejemplo de lo que sucedió en el cielo. Allá estaba Luzbel, el ángel de luz, el encargado de la alabanza, por cierto, en el cielo. Pero entró orgullo en él. Entró orgullo en él y dijo, yo voy a ser igual al Altísimo. Y se llenó de orgullo. Y el orgullo lo que hizo fue, causó una división en el cielo. ¿No es cierto? A Satanás, ahora Satanás lo expulsan del cielo por orgulloso. Así que el orgullo lo que hace es que causa separación, división. Así que examínese a usted mismo. No es para que usted le diga al esposo o a la esposa, ya viste que sos bien orgulloso. No, no, es para que usted se examine a usted mismo y sepa si acaso en usted se ha asomado el orgullo. El orgullo es aquel que dice, yo soy el centro de todo. Yo voy a ser semejante al Altísimo. Yo valgo la pena, y menosprecia a los demás. El orgullo divide, pero la humildad une. Por eso la Biblia dice que el Señor resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Resiste quiere decir los mira de lejos, pero da gracia quiere decir los acerca a Él. Porque el orgullo separa, pero la humildad produce unidad, hermano. Así que tenemos que cambiar nuestro orgullo por humildad. Dice amén. Eso quiere decir, tenemos que pensar primero en el bienestar de de los demás. Y a mí me llama la atención porque eso es algo común en los padres, ¿no? Digo, los papás normales, ¿verdad? Los papás normales, primero decimos, pero el niño tiene zapatos y no pensamos cómo están los zapatos nuestros. O no es cierto. ¿Es cierto o no es cierto? O tal vez solo yo soy el loco, ¿no? Pero, pero lo que digo es que nosotros normalmente, creo yo, estamos pensando en la familia. Y entonces sí, tiene zapatos para el colegio el niño, tiene zapatos la esposa, pero uno está así con los zapatos medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un impulso natural de protección que el hombre tiene. Pero lo que estoy diciendo es que eso debemos de hacerlo también, el famoso dicho, ¿verdad? De las mamás que se quitan el pan de la boca por dárselo a sus hijos. Bueno, yo quiero decirle que yo lo he visto en la casa porque mi esposa Susi es de esa forma. Ella está dándole de comer a todos y de repente, es que para mí no quedó. ¿Y cómo que para vos no quedó? Si aquí todos tenemos que ser partes iguales, si lo que hay es una libra, pues dividamos la libra dentro de tanto, ¿no? Pero ella así es, le repartió a todo el mundo y de repente al final dice que no quedó para ella. Y no es que no haya, gracias a Dios no ha faltado, pero lo que digo es, lo que llevó lo repartió y de repente se da cuenta que ya no quedó. ¿Por qué? Porque está dándole prioridad primero a los demás. Amén. Y esa debiera ser la actitud de todos en casa. Digo de los padres, digo de los hijos, debiéramos de tener esa actitud de darle prioridad a los demás. Y a eso nos llama la Biblia. Ninguno tenga más alto concepto del que debe de tener, sino piense de sí con cordura, ¿verdad? Con cordura. Debemos de pensar de nosotros con cordura. Y la unidad, entonces digo, la unidad no crece por accidente, ¿verdad? Debemos nosotros de quitar el orgullo, de abrazar la humildad y debemos también de fortalecer esa unidad mediante el servicio. Cuando nos servimos unos a otros,
hermanos, entonces estamos fortaleciendo la unidad. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servir fortalece la relación. ¿Por qué cree usted que la relación de Jesús con sus discípulos fue tan fuerte? Porque Jesús cumplió esta palabra. Él vino para servir y no para ser servido. Y el servicio fortalece. Cuando usted como padre sirve a sus hijos, sirve a su esposa, entonces eso fortalece el hogar. Cuando usted como madre sirve a su esposo, sirve a sus hijos, entonces fortalece el hogar. Y cuando ustedes como hijos sirven, entonces igualmente el hogar se fortalece. Por eso es que es importante también, a propósito, padres, que nuestros hijos no sean huéspedes en la casa. Porque como digo yo a veces le decía, ya sea a Sara o a Michelle, mira, lava los trastos. ¿Y por qué? Pues porque sos parte de esta familia. Punto, ¿verdad? Por eso es que tienen que hacerlo. Porque no son huéspedes en la casa. No es que ahí se les van a caer las manos si tocan una escoba o si. No, déjenlo que aprenda, que crezca, que madure en la vida para que todo le vaya mejor. El día que se case, diga, ay, qué dura la vida, sí, porque nunca hizo nada en su casa. No puede ser de esa forma. Amén. El servicio, digo, fortalece las relaciones. Y recuerde que uno de los lenguajes de amor que tanto se ha mencionado, el famoso libro ese, los 5 lenguajes del amor, uno de esos lenguajes es los actos de servicio. Cuando usted sirve a los demás, entonces usted les está mostrando cuánto les ama. Amén. Ahora bien, 2 cosas le he dicho entonces hoy. Lo primero fue que el diseño de Dios para la familia es unidad. Lo segundo es que la unidad requiere un compromiso de todos, padres, hijos, necesitamos esposo, esposa, necesitan ese compromiso. Lo tercero es que el enemigo siempre va a tratar de dividir el equipo. El enemigo siempre va a tratar de arruinar el hogar. Que el papá se pelee con la mamá, que los hijos se peleen entre ellos, que el hermano esté peleando con la hermana. Eso es lo que el enemigo quiere. Así que, y lo quiere porque Satanás sabe que una familia dividida pierde su fuerza, pierde su poder. La familia dividida pierde su efectividad. Marcos 3:25 dice, si una casa está dividida entre sí misma, tal casa no puede permanecer, sino que su fin está pronto, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Así que la división nos hace débiles, pero la unidad nos fortalece. Y eso lo sabe el diablo. Por eso es que siempre trata de causar problemas entre nosotros. Siempre trata, por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre vivos, ¿no? Siempre expectantes, que no se meta el diablo. Por eso dice la Biblia que nosotros no debemos de darle lugar al diablo. El diablo quiere causar esa división, quiere causar esa molestia. Digo, en las familias lo hace y en las iglesias que son familias espirituales también lo quiere hacer. Así que mucho ojo, nosotros no podemos darle lugar al diablo. Eso es lo que la Biblia nos advierte. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que no tenemos que darle ese lugar al diablo. Satanás sabe que la familia dividida es débil, pero también sabe que el chisme y las palabras destructivas rompen la unidad. Entonces, ¿qué quiere levantar? Chisme y palabras destructivas en nuestras casas. Eso lo quiere, eso lo adora. Cuando usted empieza a retar a su esposo o a su esposa, entonces el diablo se ríe así en su cara y dice, ja, ja. Esa es la verdad. Y nosotros bien bravos. Gané la discusión, sí ganó la discusión, pero perdió en lo espiritual, hermano. Qué lástima. Todo lo que le costó días de ayuno, días de oración para que en un segundo pegó el grito y se llenó de ira y lo arruinó todo. Qué triste, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es, Satanás sabe que el chisme y las palabras destructivas
rompen con la unidad. Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Las palabras son poderosas, así que tengamos cuidado y tengamos mucho cuidado, porque una vez que hablamos una palabra, esa palabra ya no la podemos retroceder. Ay, perdóname, sí, pero de todas maneras la puñalada ya la metió, ¿verdad? Ya el golpe ya lo dio, porque dice la Biblia que las palabras de algunos son como golpes de espada. El golpe ya lo dimos. Así es que mejor midamos nuestras palabras, hermanos. Cuidemos nuestra lengua. La Biblia lo dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Antes de hablar, pregúntese, ¿de verdad lo que voy a decir es de edificación? ¿Es bueno? ¿O solo estoy hablando truanerías? Solo estoy hablando cosas que no son correctas. Las palabras son poderosas. Tres cosas le he dicho. Tres cosas. Uno, la unidad es el diseño de Dios para la familia. Dos, la unidad requiere el compromiso de todos. Tres, el enemigo va a intentar dividir su familia, su equipo. Cuatro, la familia unida va a vencer la crisis. Si la familia está unida, aunque se levanten vientos, aunque vengan ríos, y si está fundada sobre la roca, no se va a caer. Amén. Juntos se enfrentan las dificultades. Eclesiastés 4, del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. El apoyo mutuo es necesario, fortalece. Mire, si su esposo hizo una tontería y usted ya se lo había advertido, cuando llegue no le diga, te lo dije. No le diga eso, eso ya lo sabe. La arruinó, ya lo sabe. No necesita eso. ¿Qué necesita? Necesita, no te preocupes, vamos a salir juntos adelante de todas formas. Eso es lo que necesita. Ya sabe que la arruinó, ya lo sabe. No necesita que se lo diga. Lo que necesita es una palabra de aliento en casa que le diga, te equivocaste, pero no importa. Vamos a salir adelante. Amén. Los hombres aplauden, pero las mujeres no. Lo que estoy diciendo entonces es que la unidad nos hace fuertes. El apoyo mutuo fortalece. La unidad multiplica las fuerzas, ¿verdad? Y no debemos de darle lugar al diablo en nuestras casas. Juntos, en amor, vamos a mantener la unidad de nuestro equipo en casa. Juntos, hermano. Juntos. Fíjense que cuando nosotros cumplimos 25 años de casados con Susi, no me casé de un año. La apariencia no quiere decir nada, hermano. ¿Verdad? Porque usted me mira como de 26, pero no tengo 26. Digo, cuando cumplimos 25 años de casados, entonces yo me pregunté, ¿cómo se llega a 25 años de casados? ¿Cómo se llega? Ya llegamos a 30, hermano. ¿Cómo se llega a 30 años de casados? ¿Cómo se pasa de 30 años de casados? Bueno, hermana Irma, que está allá, no me dejará mentir. ¿Cómo se llega a tantos años de casados? Con determinación. Porque circunstancias con las cuales uno podría decir, no, que se acabe esto, se dan y se dan muchas, ¿verdad? Pero ¿cómo se logra? Se logra con determinación, con decisión. Así es como se llega a esa cantidad de años. Y juntos necesitamos nosotros esa determinación. Porque si usted en su corazón está diciendo, un día voy a dejar a esta mujer, cómo me cae de mal, cómo me enoja, cómo me molesta. O usted como mujer está diciendo, ya me cansé, cómo se puso gordo, panzón, ya no lo quiero. Digo, son cosas que pueden pasar y uno, pero ya es decisión personal, ¿no? Si usted dice, sí, pero
pero yo de todas maneras, este se puso gordo y panzón, pero ese es mi gordito y mi panzoncito, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Digo, porque el cuerpo de gimnasio, pues no nos va a durar para toda la vida, ¿verdad? Esa es la verdad. Así que, eh, digo, es decisión, es determinación lo que nos hace llegar a esa cantidad de años. La unidad fortalece a la familia, ¿verdad? Amén. Y por último, ¿cómo garantizamos esa unidad? ¿Qué nos va a garantizar la unidad? El cordón de tres dobleces. Tres dobleces. Uno es la esposa, el otro es el esposo y el otro es el Señor Jesús. Si nosotros ponemos al Señor Jesús como el centro de nuestro hogar, le aseguro que ese hogar va a estar unido, que ese hogar va a estar fuerte. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Sabe que yo cuando, cuando tengo ese privilegio de hacer una boda, digo que unir dos personas es como unir dos culturas. Es como usted casar a un chino con un guatemalteco, ¿no? El chino come chumín o come rata con francés, ¿no? Pero, pero son diferentes, son tan diferentes desde que al muchacho su mamá no lo dejó tocar nada. Ella le barría, le trapeaba, le arreglaba el cuarto, dejaba la ropa tirada en el cuarto y la mamá la recogía y la ponía en el canasto. Pero ahora que se casó, resulta que la mujer le dice, no, la ropa no se deja tirada, se pone en el canasto. Y entonces la cultura del muchacho empieza a ser desafiada, porque su cultura le dijo, tíralo donde sea, papito, yo te lo recojo. Me recuerdo cuando nos casamos con Susi. Bueno, yo no dejaba la ropa tirada, no vaya a creer. Pero siempre he sido difícil para la comida. Y el primer día que yo llegué de trabajar, sentí un olor muy agradable, frijolitos colados con platanitos fritos, cremita. Yo dije, qué rico. Pero cuando me senté y sentí el olor de los frijoles, tenían mucho ajo. Y yo no como con ajo. Entonces dije yo, ¿qué hago? Porque primer día que llego y le voy a decir, ella se va a enojar. Y me los empecé a comer así. Pero después dije, si me los como hoy así, el próximo día que venga, los va a hacer igual. Así que decidí establecer una nueva cultura. Ya no la cultura de la familia Padilla, ¿verdad? Susi es Padilla, sino la cultura nuestra. Y entonces le dije, perdona, pero a mí no me gustan los frijoles con ajo. Entonces ella con mucho sentimiento agarró su olla de frijoles y lo fue a regalar, ¿verdad? Pero eran culturas diferentes. Y es donde tenemos que ir aprendiendo, y eso es lo necesario. Y lo importante es que esa unidad verdadera nace en Cristo. ¿Qué nos unió a nosotros por ya más de 30 años? Ha sido el Señor, hermano. Ha sido, sin duda alguna, el Señor. La misericordia de Jesús que ha estado con nosotros, que no se ha apartado de nuestras vidas, que no hemos dependido de nuestras fuerzas, sino hemos aprendido a depender de Él. Y Él no nos ha dejado y no nos ha desamparado. Así que llévese esto hoy. Las familias vencedoras no son las que nunca enfrentan problemas. Porque usted va, ay, en mi casa solo clavos somos, ¿verdad? Ese no es el problema. Sino que las familias vencedoras son aquellas que permanecen unidas a
pesar de esos problemas, a pesar de esas diferencias, a pesar de esas dificultades. Y esto es el reto que yo le dejo hoy. Que usted mantenga la unidad en su casa. No importa lo que viene, no importa lo que sucede. Dios nos va a dar la fuerza. Y si Cristo ocupa el centro del hogar, la unidad va a dejar de ser un ideal, un sueño, para ser una realidad. El Señor lo va a hacer.